cantidad de microorganismos que puedan estar presentes en ese suelo, pero si ese microorganismo se encuentra en pequeña cantidad, el número de esos microorganismos es menor que otros que no me interesa estudiar, entonces tengo que darle las condiciones apropiadas a ese microorganismo primeramente para poder hacer lo que aumente el número. Entonces efectuamos un enriquecimiento. Y para efectuar ese enriquecimiento lo que tenemos que hacer es elegir un medio de cultivo adecuado para poder aislarlo, es decir, el medio de cultivo va a ser el medio de cultivo específico para ese microorganismo, para que aumente el número y ya pueda desarrollarse, ganar los nutrientes a los otros microorganismos que no me interesa que crezcan. Entonces, hemos indicado que forma parte de una comunidad de microorganismos y se debe fortalecer a ese microorganismo para que pueda crecer y desarrollarse. Entonces, se deben utilizar los medios de cultivo y las condiciones de incubación selectivo. ¿Por qué hablamos de condiciones de incubación selectivo? Porque no todos los microorganismos necesitan las mismas condiciones ambientales para crecer. Vamos a nombrar de aquí a poco cuáles son esas condiciones ambientales en las cuales son diferentes para los diferentes géneros de microorganismos que tenemos. ¿Ya? Entonces hay que seleccionar la temperatura adecuada para que ese microorganismo que me interesa investigar pueda desarrollarse. ¿Ya? Entonces por eso decimos condiciones de incubación selectivo, que por ejemplo ese microorganismo puede ser mesófilo, es decir, que necesita una temperatura de 33, 36 grados, 32 grados centígrados, y hay en esa muestra otros microorganismos que crecen a otras temperaturas. Entonces yo por eso selecciono las condiciones a que voy a incubar mi muestra que me interesa que crezca este microorganismo. Entonces, cuando yo ya le he dado estas condiciones apropiadas al microorganismo, recién voy a tener un cultivo puro, que la palabra que se utiliza para indicar que es un cultivo puro es acténico. Entonces, vamos a ver que existen otros métodos también por los cuales yo puedo aislar el microorganismo. Existen diferentes métodos, por ejemplo, la siembra en placa de Petri, y vamos a ver que dentro de estas técnicas tenemos dos métodos, que es una siembra en superficie. Este primer esquema se refiere a la siembra en superficie o siembra por extensión de un cultivo, y la otra técnica es la siembra por vertido en placa, es decir, es una siembra en masa que vamos a obtener. Entonces son dos métodos diferentes. Si ustedes observan, pueden ver aquí que la placa Petri, que hemos dicho que es un recipiente de vidrio que es bajito, esta siembra en superficie o siembra por extensión, en esta primera técnica, ya tengo aquí yo, esto que se ve oscuro en el fondo de la placa, es el medio de cultivo. O sea, la placa Petri ya está estéril, con el medio de cultivo que presenta está estéril. Primeramente se hace una preparación de todo el material, se esteriliza todo el material. Ya vamos a ver en el laboratorio cómo se realiza la preparación de los materiales para aplicar las técnicas de análisis. Entonces, estas pipetas que se utilizan, por ejemplo, tienen que estar esterilizadas, tienen que ser estériles primeramente. Entonces ya está esterilizado. Esta placa Petri tiene aquí un medio de cultivo que es como un gel, como una gelatina que está en el fondo, y está estéril. Entonces yo la muestra la voy a colocar con una pipeta estéril, ¿ya?, en una cantidad que me va a indicar la técnica que voy a utilizar, porque hay técnicas, protocolos que me van a indicar tomar 0,1 mililitros para sembrar solamente, o puedo utilizar 1 mililitro. Entonces eso depende de la técnica. Pero la siembra en superficie, ¿qué es lo que primeramente se debe hacer en este tipo de técnica? Se coloca la muestra, se inocula la muestra encima de la superficie, luego con una espátula Drygalski, que se denomina esta espátula, es una espátula de vidrio que también está esterilizada, lo puedo extender en la superficie, la muestra, ¿ya? La extiendo, la reparto suavemente,
en la superficie con el asa, con esta asa que está estéril o espátula Drygalski. Y luego la coloco al revés, le doy la vuelta a esta placa, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí esta tapa es más grande, ¿no es cierto? En la tapa, y el medio de cultivo está en esta parte superior, porque le doy la vuelta. Una vez que está con la muestra ya con el inóculo, le doy la vuelta y lo llevo a la incubadora. ¿Cuál es la incubadora? Es una estufa, que esa estufa tiene que estar adecuada a la temperatura de ese microorganismo que yo quiero estudiarlo, quiero que crezca, quiero aislarlo para poder estudiarlo. Y luego de un tiempo determinado, que generalmente son 24 horas, ya yo puedo observar esto que ven aquí en esta parte de este esquema. Van a ver unos puntitos, así unos acúmulos, que son acúmulos de microorganismos que se denominan colonias, que se van a encontrar en la superficie de la placa y se pueden observar a simple vista, ¿ya? Entonces, estas son las colonias y es el resultado típico de esta siembra. Entonces, aquí yo voy a analizar cómo son las colonias, ya vamos a ver el laboratorio. Pero esto que estoy indicando es simplemente cómo es la técnica de aislamiento en placa o en superficie, ¿ya? Estoy haciendo crecer los microorganismos en laboratorio, por eso también se indica que es in vitro, o sea, en laboratorio he efectuado, que he hecho que crezca. La otra técnica es la siembra en masa. Bueno, escuchando aquí la grabación con ustedes, veo que no les indiqué por qué se da la vuelta, ¿ya? Aquí. Porque como les había indicado, aquí hay la placa, abajo tiene el medio de cultivo, y ahí estoy colocando yo los microorganismos para que se desarrollen encima del medio de cultivo, y lo extiendo con la espátula Drygalski. Pero lo tapo y le doy la vuelta. ¿Por qué le doy la vuelta? Para que no le caiga humedad, porque si el medio de cultivo está un poco tibio, porque se puede poner a una temperatura de 30 grados, ¿no? Entonces el agua va a evaporar y va a caer encima de las colonias. Entonces, para que no haya ese problema de que le caiga agua condensada encima de las colonias, es lo que se le da la vuelta a la placa, ¿ya? Y se la lleva en esta forma, en esta posición, se la coloca en la estufa, que según la técnica, como les había indicado, puede ir de 24 horas, 48 horas, y cuando yo estoy queriendo investigar hongos, los hongos tienen mucho más tiempo, tienen que estar 2 semanas, por ejemplo, ¿ya? Y a temperatura adecuada, ya sea generalmente 22, 25 grados, o sea, temperatura más baja, que pueden desarrollarse los hongos. Por eso es que a veces en el refrigerador, si ustedes se recuerdan y ven ahí, en la fruta se crecen los hongos. Son los hongos que crecen, pueden crecer a esa temperatura, ¿ya? Entonces, vamos a ver también en esta parte teórica de cómo los factores ambientales influyen en el crecimiento microbiano. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero en este momento estoy explicando yo acá cómo se hace el aislamiento, ¿ya?, de los microorganismos, porque los microorganismos en el suelo no hay uno solo, sino que hay muchísimos microorganismos, y en realidad en el laboratorio, que decimos in vitro, cuando se ha hecho crecer en el laboratorio, se dice la palabra in vitro. Entonces no se ha logrado todavía investigar la totalidad de los microorganismos que existen en el suelo, sino que solamente el 10% de esos microorganismos que existen en el suelo se ha podido hacer crecer in vitro, en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es complicado darle todas las condiciones necesarias que tienen ellos en el suelo para crecer. Y hay microorganismos, como estábamos viendo ahora en el comienzo de esta clase, hay microorganismos que necesitan, que se encuentran en menor proporción que los demás y que necesitan, ellos no pueden competir. Ustedes saben que en el mundo de la naturaleza todo es una competición. Entonces, si hay muchos diferentes géneros que tienen diferentes características, los que tienen las condiciones más adecuadas para su desarrollo, eso van a comenzar a crecer y a reproducirse, a multiplicarse, y los van a dejar sin alimento a los otros microorganismos que están en menor proporción. Pero como las técnicas microbiológicas se aplican para poder saber
aún que sea una pequeña población. ¿Qué quiero decir con pequeña población? Quiero decir un número bajo un número, o sea, cantidad de microorganismos de ese mismo género que se encuentren presentes. Entonces, hay una lucha por el alimento y por eso es que se debe hacer, como les expliqué en la primera parte, un enriquecimiento. Ese enriquecimiento no es otra cosa que la utilización de un medio de cultivo apropiado, específico, para el tipo de microorganismo que quiero que crezca en el laboratorio. Y es por eso que les explicaba del medio de enriquecimiento. Pero hay otras técnicas que también se puede hacer el aislamiento, es decir, la separación de todos los géneros de microorganismos que pueden estar en una muestra. Y eso es que estoy explicando ahora, que existen dos técnicas, ¿ya? Entre muchas que voy a mencionar ahora. Son dos técnicas que voy a mencionar, pero que existen otras técnicas, por supuesto que sí. Entonces, la una es la siembra en placas Petri, la primera parte, y la otra es la siembra en masa. Siembra en masa tiene una diferencia con la siembra en superficie. La siembra en superficie ya tiene el medio de cultivo estéril en la placa Petri, y en cambio la siembra en masa es una placa estéril vacía, que primero voy a colocar el inóculo y luego voy a colocar el medio de cultivo. Bueno, o sea, está un poco ahí lento, no sé, la reproducción. Sí, ya. Entonces, mientras se acomoda esta cuestión... En la siembra en masa, fíjense que aquí se ve el esquema transparente, la placa se ve blanca. ¿Por qué? Quiere indicar que no tiene medio de cultivo, está la placa estéril simplemente. Abro la placa y coloco el inóculo, coloco la muestra. Toda esta técnica, todo esto se tiene que realizar en forma aséptica. ¿Qué quiere decir aséptica? Que yo tengo que cuidar el ambiente cercano a la siembra que estoy elaborando, que no tiene que estar libre de microorganismos, no puede haber microorganismos. ¿Y cómo hago eso? Ya sea que puedo utilizar una cámara de flujo laminar, que es una caja, en realidad, que tiene unos filtros incorporados para que dentro de esa caja no haya microorganismos, ¿ya? Unos filtros EPA que filtran el aire que va a estar presente. Tiene un mecanismo especial de funcionamiento. O lo que más nosotros utilizamos en la práctica de microbiología, porque esa cámara se la usa solamente para investigación, que se la compuso en el proyecto y es cara, se la compró, la tienen ahí en el laboratorio, que en ese proyecto que se compró, se la adquirió, ¿ya? Hace una anterior gestión. Bueno, entonces acá se coloca la muestra, que hace todo el trabajo, pero se hace todo al lado de un mechero. Un mechero con una vela, parecida a una vela, digamos, ¿no? Conocen el mechero, está encendido y se trabaja cerca del mechero en el laboratorio, para que el ambiente cercano al fuego, a la llama, está libre de microorganismos. Por ese motivo se tiene que trabajar con varios mecheros inclusive alrededor, ¿ya? Para que el ambiente esté estéril. Entonces se coloca el inóculo en la placa vacía, luego se coloca el medio de cultivo que ya está preparado y esterilizado, ya está estéril, ya vamos a explicar cómo en el laboratorio, y se vierte una cantidad que cubra a la muestra que se ha inoculado. Y se le hace, luego de que se ha colocado el medio de cultivo, este medio de cultivo está estéril, pero cuando tiene la característica de que cuando está a una temperatura de 50 grados, 45-50 grados centígrados, está líquido, por eso que se puede verter encima, ¿ya? Y está líquido, pero cuando se enfríe se va a gelificar como una gelatina. Entonces se coloca ahí encima y se mezcla encima de la superficie del mesón en 8, con un movimiento de 8, ¿ya? Para mezclar el medio de cultivo con el inóculo. Y se lo deja que gelifique, porque va a gelificar al enfriar. Cuando ya gelifica, se tapa esto y se da la vuelta a la placa Petri y se lleva a la incubadora a una temperatura adecuada. Entonces, si yo me fijo, al otro día van a crecer las colonias, también a las 24 horas luego que han incubado,
se va a observar estas mismas colonias, pero ya que están incrustadas, están dentro, están incluidas de estas colonias dentro del medio de cultivo, ya no están en la superficie, como en la anterior técnica. Fíjense, aquí está en la superficie. Esto de cultivo en superficie se hace cuando yo quiero que crezcan las colonias de acá. Voy a tomar una colonia con un asa y voy a continuar haciendo análisis. En cambio, esto se utiliza para hacer un recuento, ¿ya? Un recuento que pueden estar dentro de las colonias del medio de cultivo. Entonces las colonias están incluidas en el medio, ¿ya? Entonces son las dos técnicas, que también son técnicas de aislamiento, pero utilizando diferentes métodos, ¿ya? De siembra en superficie o siembra en masa. Entonces, también se puede hacer aislamiento de esta manera, es decir, que se van a preparar diluciones de la muestra. Si esta es la muestra que yo quiero efectuar, hacer que crezcan los microorganismos, voy a utilizar un diluyente, que puede ser un caldo de cultivo. ¿Qué características tienen los caldos? Que van a permanecer líquidos siempre, a temperatura ambiente, ¿ya? Y también si están calientes, por supuesto, cuando están tibios a 50 grados, todos los medios de cultivo son líquidos, pero cuando son agares, se llaman agares, cuando ya son sólidos, cuando al enfriar se gelifican. En cambio, los caldos van a permanecer siempre líquidos, fluidos, ¿ya? Fluidos, no perfectamente transparente, líquido, pero es más fluido. ¿Ya? Están en tubo de ensayo, ustedes lo pueden mover, se mueven, ¿no es cierto? Entonces, aquí estos tubos de ensayo tienen 9 mililitros de un caldo específico según la técnica, ¿ya? Que hay diferentes caldos, porque esos caldos van a depender del microorganismo que quiero estudiar. Entonces tienen todos 9 mililitros. Entonces yo del inóculo, de la muestra que quiero cuantificar, digamos, cuántos microorganismos hay en esta muestra, y ya tengo un cultivo que ya los he hecho crecer, entonces saco con una pipeta estéril 1 mililitro de esta muestra y lo coloco en la superficie del medio de cultivo. Con otra pipeta estéril mezclo, ¿ya? Absorbiendo y sacando el contenido de la pipeta, absorbiendo y sacando, así se puede mezclar. Sin embargo, actualmente en el laboratorio, ya nosotros en el proyecto pusimos ahí la compra de un vortex, que se llama, que es un dispositivo donde ustedes colocan el tubo y lo agitan, para no estar mezclando y subiendo, porque antes los microbiólogos hacían eso de mezclar y sacar, ¿ya? Pero se podían tener un accidente si colocaban muy encima la pipeta y se los tragaban la muestra, ¿no? Entonces se enfermaban, digamos, ¿no? Se contaminaban. Entonces ahora ya hay el borde, se coloca encima y desde el borde y se mezcla directamente. Pero si ustedes no tuviesen el borde, ¿qué van a hacer? Van a tomar 1 mililitro con una pipeta y lo van a colocar encima del medio, sin introducir la pipeta, lo colocan aquí sin introducir el caldo, totalmente. Otra pipeta nueva, lo van a mezclar, ¿ya? Lo mezclan, sacan 1 ml con esa pipeta y lo colocan en la superficie. Y aquí en la superficie del tubo, del otro tubo, y con otra pipeta nueva tienen que mezclar y sacan 1 ml en la otra y lo colocan al otro tubo. Luego con otra pipeta mezclan y colocan, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden acarrear ustedes bacterias de esta dilución, que va a ser una dilución, o a esta otra. Entonces, por eso es que cuando ustedes mezclan, con esa misma sacan el mililitro encima del otro tubo. De esta manera se obtienen estas diluciones seriadas. ¿Qué vamos a tener aquí? 10 a la menos 1 la dilución. Esta va a ser 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, a menos 4, menos 5 y 10 a la menos 6. O sea, esta está mucho más diluida. El crecimiento es menor de las bacterias y aquí hay mayor cantidad de bacterias, está más concentrada en las bacterias. Entonces, para hacer el recuento, yo voy a utilizar aquí agares, ¿ya? En las placas Petri. Y aquí tengo que, según el microorganismo que yo tenga, hacer un recuento de que yo quiero hacer de aerobio, voy a tener aquí agar nutritivo o agar con agar en estas placas Petri, ¿ya? Que están cada placa Petri con un medio de cultivo. Y entonces, con una pipeta nueva, ustedes comienzan siempre sembrando por la más diluida,
ya para no acarrear más al otro. Entonces aquí con una pipeta estéril limpia van a sacar aquí su mililitro y lo colocan en la superficie de la placa. Y de este otro tubo colocan aquí en esta otra placa. No se olviden que cada uno de estos tubos de ensayo tiene que estar marcado con una cinta mágica, anotan aquí encima la dilución de la que están sacando. Lo mismo en las placas. En las placas Petri ustedes pueden anotar con un marcador indeleble que luego se borra con alcohol y anotan ahí el diálogo -1, diálogo -2, diálogo -3 o el diálogo -4. Inclusive tienen que hacer 2 o 3 repeticiones de estas de aquí para sacar la media del crecimiento. Entonces aquí, de la 10 a la -1 sacarían a 3 plaquitas ya, ¿no? Luego ya vienen aquí, toman aquí 1 mililitro y toman a 3 placas. Y aquí lo mismo. Entonces voy a tener todas estas placas que ya están marcadas con el número de dilución. Y lo llevo a la incubadora, lo llevo a la incubación y a las 24 horas reviso las colonias. Y que aquí voy a ver gran cantidad de crecimiento porque está más concentrada la muestra. Y mientras yo voy avanzando a los más diluidos, voy a tener menos crecimiento. Entonces yo tengo que seleccionar acá una placa en que haya crecimiento más de 30 colonias, pero que hayan crecido menos de 300 también. Entonces selecciono esa dilución para cuantificar en esa que hay más de 30 y menos de 300. Por decir acá, yo seleccioné, cuento que hay 159 colonias en esta placa, por decir otra, en otra placa hay 160, en otra hay 180, sumo cada una y saco la media, divido entre 3, ¿no es cierto? Y entonces ese número, digamos que la media aquí ya me dio 159, voy a multiplicarlo por el inverso de la dilución donde he contabilizado. En este caso es la dilución 10 a la -3, ¿no es cierto? Entonces yo multiplico por 10 elevado a la tercera. O sea, el inverso de la dilución, quiere decir que voy a cambiar el signo, ¿no es cierto? Que era menos, ahora es 10 a la 3. Ese es el factor de dilución. Y entonces, si esto hago la notación científica, la operación de notación científica, voy a tener que tengo 1,59 colonias o células por 10 a la quinta unidades de formadoras de colonias, quiere decir. 1,59 unidades formadoras de colonia, UFC, eso se abrevia así, unidades formadoras de colonia por mililitro, si es que yo sembré 1 mililitro de la muestra original, y entonces de esa manera puedo cuantificar. ¿Ya? Ese es el otro método de cuantificación. ¿Hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algo que no entendieron? O sea, lo que yo les había explicado hace un momento, cuando les expliqué las dos técnicas de aislamiento, en realidad acá esas técnicas se efectúan para aislar, como les había dicho, pero también cuando yo hago las diluciones de una muestra, como en este caso, voy a tener los medios de cultivo ya con el inóculo, ¿no es cierto? Y entonces voy a colocar aquí directamente todo el tubito, lo voy a colocar en la placa Petri. Ya, esa aclaración quisiera hacer porque no sé, escuché algo que quizá podría dar confusión, por eso hago esa aclaración. Aquí en esta técnica, como les digo, hay diferentes técnicas, ¿ya? Diferentes técnicas que ustedes, las técnicas estandarizadas a nivel internacional, están en un libro de análisis de aguas, por ejemplo, que está toda la parte físico-química y también todas las técnicas microbiológicas estandarizadas. Entonces, esta es una metodología que se aplica cuando yo tengo las muestras, o sea, el crecimiento microbiano es muy alto, o sea, hay una alta concentración de microorganismos y entonces primeramente hago una dilución de la muestra. Entonces, una vez que yo tengo estas diluciones, que están aquí en los tubitos, porque ya son diluciones, las coloco directamente en una placa aparte. Todo el contenido del tubo lo traspaso a las placas Petri. ¿Ya? Entonces es una pequeña variante
de la anterior. ¿Hay alguna duda en la cuantificación que se ha hecho en esta técnica para que yo les pueda repetir? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Hay algo que esté confuso? Ustedes pueden decirme, ya aprovechen que estoy acá, porque los demás que no están acá, digamos, van a mirar solos la clase. Si tienen dudas, no sé a quién preguntarán, digamos, ¿no? Pero ustedes que estoy acá pueden preguntarme alguna duda que tengan. No hay duda, entonces, está claro esto. O entendieron todo o no entendieron nada, una de dos. Cintia, buenos días. Una consulta, ¿cómo escogió la de 159, la Ya, muestra? muy bien, perfecto. Como les había dicho, una vez que estas placas de aquí se ha inoculado, se hace el inóculo aquí arriba, ¿ya? Y tengo las diluciones, he trasvasado a las placas Petri, y estas placas Petri ya las he llevado a la incubadora. Ha incubado 24 horas, por ejemplo, o 48, y yo me tengo que fijar después de la incubación a la temperatura adecuada, que puede ser generalmente, si es de aerobios mesófilos que estoy investigando, va a ser 35 grados centígrados. Entonces va a haber ya a simple vista, se observa unos acúmulos, que son los crecimientos de las colonias en estas placas, pero cada una de estas placas está marcada con la dilución de qué tubo es el vertido de cuál tubo, ¿no es cierto? Ese 10 a la menos 1, esta también va a ser la 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, ha sido vertido en la plaquita de 10 a la menos 2, y luego del crecimiento yo tengo que ver que haya más de 30 colonias. Las voy a ver la plaquita y la voy a contar. Hay un contador de placas como una lupa en laboratorio, que en la placa ustedes la ponen ahí y se cuentan los acúmulos que hay. Esos acúmulos son las colonias. Si hay 30, yo puedo contabilizar en esa dilución, pero no voy a contabilizar en la 10 a la menos 1, por ejemplo, porque esta de aquí va a estar muy concentrada, hay muchas, y hay más de 300, tiene que haber más de 30 y menos de 300, ¿para qué? Para facilitar el conteo, ¿ya? Entonces yo aquí seleccioné esa dilución, esta es la dilución 10 a la menos 3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había más de 30 colonias que se veían a simple vista y menos de 300 colonias. Por eso, y las placas estas de acá, esto se hace, ustedes tienen las diluciones acá, ¿no ven? Y van a vertir cuánto, ¿ya? Perdón, hay aquí una observación que les hago y una aclaración. Yo puedo repetir estas placas de aquí en tres placas vacías, y voy a poner cuánto es lo que voy a vertir. No es todo el tubo, ¿ya? Es 1 ml solamente que voy a pasar a este. Y si tengo 3 placas aquí, voy a pasar 1 ml a la otra placa, 1 ml a la otra placa. Si voy a hacer 3 repeticiones, 3 repeticiones. Y entonces, sí, todas, pero son 3 repeticiones de la 10 a la menos 6, 3 repeticiones de la 10 a la menos 5, de esta misma manera. ¿Ya? Y entonces, yo he seleccionado que hay más de 30 y menos de 300 en la dilución 10 a la menos 3. Entonces, ahí cuento las colonias, 159. En la otra repetición que hice también pueden haber 160, digamos. En la otra puede haber otro número. Saco la media y divido entre el número de cuántas placas hay, ¿no es cierto? O sea, cuántas repeticiones hay de esa dilución. Si hay 3 repeticiones, entonces divido entre 3, porque han entrado 3 para sacar la media, por supuesto. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Entonces anoto ahí, saco la media y lo multiplico, ese número que conté, la media ya, por el inverso. ¿Qué quiere decir el inverso de la dilución? Este es 10 a la menos 3, entonces lo voy a multiplicar por 10 a la tercera, 10 al cubo. Eso es inverso porque le estoy cambiando el signo. Entonces y lo escribo luego, este número que me resulta en notación científica. Es decir, que 10 a la menos 3 me sale 10 a la quinta, porque va a salir, era 159 por 10 a la tercera, ¿no es cierto? El punto está aquí al lado del 9, entonces estoy avanzando hacia la izquierda 1 y 2 unidades. Entonces ese número lo sumo a la tercera, y 3 y 2 son 5, por eso que está 10 a la quinta. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿O algo que quizás ha dado confusión por la forma en que lo expliqué? ¿Está claro?
para que sigamos. Está bien, entonces seguimos, ¿no? Ya. Ya, esa era la cuestión, ¿ya? Ya, muy bien. Por 10 a la quinta unidades de formadoras de colonias, quiere decir. 1,59 unidades formadoras de colonia, UFC. Eso se abrevia así, unidades formadoras de colonia por mililitro. Si es que yo sembré un mililitro de la muestra original, y entonces de esa manera puedo cuantificar. Ya, ese es el otro método de cuantificación. Si yo ya tengo microorganismos que son anaerobios, es decir, que necesitan que haya ausencia total de oxígeno, entonces se tiene que utilizar una técnica un poquito modificada. ¿Cuál es? Simplemente, después de que han hecho la siembra, uno de los tubos que ya están con la dilución que han hecho anteriormente, te van a adicionar aquí una pequeña cantidad que cubra la superficie de cada tubo. ¿De qué? De vaselina estéril o aceite mineral estéril que le van a colocar encima de cada tubo, y entonces este material esa vaselina va a impedir que entre el oxígeno, y de esa manera van a poder crecer estos microorganismos, porque los microorganismos que son anaeróbicos no van a crecer o no se van a desarrollar si hay oxígeno presente, porque el oxígeno es letal para ellos mueren, ya si hay oxígeno. Entonces de esta manera yo puedo hacer lo que crezca, porque es la única manera, ya sabemos, de poder cuantificar a los microorganismos, hacerlos crecer, cuantificar los microorganismos que estén en una determinada muestra. O puedo utilizar también una jarra anaeróbica. Esta jarra no la hemos comprado en el laboratorio, pero sí existe porque me es muy cara y por eso no la puse en el proyecto. Entonces, esta jarra anaeróbica, en vez de esta jarra anaeróbica, puedo usar una lata de leche, digamos, de esa leche grande, de esa leche clean, de esa leche media, una lata grande. Una vez que he sembrado las placas, de la misma manera anteriormente, las coloco aquí invertidas, las placas ya sembradas con el inóculo, y aquí le puedo poner una vela, una velita encendida. Le enciendo la velita y la tapo le pongo la tapa a la lata, y entonces acá voy a ver que la vela se va a consumir todo el oxígeno presente, y cuando no hay oxígeno se apaga. De esa manera ya saco el oxígeno de aquí presente, ¿ya? Y entonces la llevo a la incubadora a darle su temperatura adecuada. Pero estas jarras anaeróbicas tienen las diferencias son caras y tienen un catalizador químico aquí que va a hacer la misma función que tiene el fuego, ¿no? A quitar el oxígeno. Entonces contiene una sustancia que consume todo el oxígeno, es un agente reductor, nada más. Bueno, ahora sí que vamos a ver cuáles las condiciones ambientales, cómo influyen en el crecimiento microbiano. Entonces vamos a ver que la temperatura, por ejemplo, si yo quiero ver la temperatura a la que crecen los diferentes microorganismos, puedo tener este gráfico, ¿ya? Donde hemos puesto en el eje de las X las temperaturas adecuadas y la velocidad de crecimiento de estos microorganismos. Entonces vamos a ver que los microorganismos que crecen, por ejemplo, a temperaturas bajas se llaman microorganismos psicrófilos. A temperatura más alta ya, que tenemos los rangos de temperatura aquí a los que pueden desarrollarse, se les ha dado diferentes nombres para poder estudiarlos mejor. Entonces, cada microorganismo va a tener una temperatura mínima a la que puede crecer y una temperatura máxima, pero también va a tener una temperatura que su crecimiento es óptimo, es mejor su desarrollo, o sea, más rápidamente van a crecer, por eso le decimos temperatura óptima de crecimiento. Y en el caso de los psicrófilos, que pueden crecer desde un poquito menos de 0 grados, inclusive hasta los 20 grados, pero los psicrófilos crecen mejor a los 13 grados centígrados, ¿ya? Aquí está su velocidad de crecimiento óptima. Los mesófilos crecen mejor a los 37, 39 grados, pero pueden crecer estos mesófilos desde menos 10, desde 10 grados hasta casi llegar
a 50, 45 grados, los mesófilos. ¿Ya? Y tenemos aquí ejemplos, además anotados, de géneros de microorganismos, de bacterias que crecen a esa temperatura. Por ejemplo, aquí de los ciclófilos estamos nombrando la flavobacteria, una especie de flavobacteria, eso significa SP, una especie del género flavobacteria. La Escherichia coli es mesófila, crece a temperatura de 37, 39 grados como óptimo. Los termófilos crecen desde cerca de un poco más allá de 40 hasta cerca de 70 grados. Los termófilos, imagínense temperaturas tan altas que para nosotros ya nos queman, ¿cierto? Sin embargo, esos microorganismos son termófilos, crecen mejor a 60 grados. Por ejemplo, el género Bacillus. El Bacillus es heterotermófilo. ¿Ya? Es un microorganismo que crece mejor a esa temperatura. Los hipertermófilos crecen de temperatura desde poco más de 70 hasta cerca de 100 grados, miren, a más de 90, hasta cerca de 95 grados. Su temperatura óptima de los hipertermófilos es 88 y ejemplo tenemos al Thermococcus celer. Estos microorganismos que crecen a altas temperaturas, ya vamos a ver que son unas características especiales en su estructura celular que le da esa facilidad de poder crecer a temperaturas tan altas. Y a estos otros de temperaturas tan bajas también tienen una característica estructural ya especial que vamos a mencionarnos después. Aquí el hipertermófilo también va a crecer, imagínense, a casi 110 grados. ¿Ya? A 105 es su óptimo. Entonces aquí hay géneros de microorganismos que en los volcanes, en los geysers de temperatura elevada, podemos encontrar un tipo especial de microorganismos también, que muchos científicos en el exterior están haciendo estudios sobre estos microorganismos que se pueden encontrar en los volcanes, por ejemplo, cerca de temperaturas altas, ¿ya? Pero máximo 15, esta temperatura pueden aguantar los microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿por qué crecen a temperaturas tan extremas estos microorganismos? ¿Ya? Porque existe una adaptación en su estructura, una adaptación molecular que hace que puedan aguantar temperaturas tan bajas. Vamos a hablar primero de los microorganismos que aguantan temperaturas bajas, que son los ciclófilos. ¿Por qué? Porque las enzimas que tienen estos microorganismos funcionan de forma óptica en frío. ¿Pero qué son las enzimas? Aunque tenemos un tema posterior que vamos a hablar sobre las enzimas, les adelanto que las enzimas son proteínas, son compuestos químicos, pero esas enzimas, esas proteínas, tienen una función específica en su metabolismo de estos microorganismos. Y si no tuvieran estas enzimas, ellos no podrían vivir. Pero como están presentes estas enzimas en estos microorganismos, de esa manera funcionan mejor en temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque estas enzimas tienen en su estructura celular de las membranas, en su membrana celular, ¿ya? Tienen mayor proporción de compuestos grasos que tienen doble enlace. Tiene mayor proporción de ácidos grasos que forman sus lípidos de su membrana celular. La membrana celular, vamos a verla en otro tema, está formada por lípidos, por grasa. Y esos lípidos, esas grasas, esos ácidos grasos que están formados por ácidos grasos, tienen dobles enlaces. Y el que tenga esos dobles enlaces hace que estos lípidos tengan mayor fluidez a temperaturas bajas. ¿Qué es el fluidez? Que se pueden mover, no es fluido, no es sólida. Propiamente tiene mayor fluidez a temperaturas bajas y también tiene esa composición en la formación de ese líquido unos hidrocarburos que tienen una cadena doble, que tienen dobles enlaces, que es un hidrocarburo específico. O sea, su estructura celular, su membrana celular de estos microorganismos está formada por lípidos especiales, que vamos a ver cómo son estos lípidos. Y a baja temperatura, todo su sistema de transporte activo dentro de la célula, de transporte de elementos, cómo se transporta, funciona mejor a baja temperatura. Y es por eso que estos microorganismos pueden aguantar temperaturas bajas, menos de 0 grados inclusive. Pero veamos por qué algunos microorganismos pueden aguantar temperaturas altas. ¿Ya? La termofilia quiere decir temperaturas altas.
Porque las enzimas y proteínas que tienen estos microorganismos termófilos son resistentes al calor y van a funcionar mejor a esas temperaturas altas. ¿Por qué funcionan mejor? Porque tienen sus membranas celulares ricas en ácidos grasos saturados, no así como los que aguantan baja temperatura, comparen. ¿Ya? Tenemos acá los que aguantan baja temperatura, sus ácidos grasos son con doble enlace los ácidos grasos. En cambio, los que tienen más alta temperatura tienen sus ácidos grasos saturados. ¿Cuáles son saturados? Enlaces simples, acuérdense de química orgánica. ¿Ya? Entonces, esos ácidos grasos saturados le dan una característica de hidrofóbico, ¿ya? Que dan lugar a enlaces hidrofóbicos, o sea que tiene repulsión por el agua, ¿cierto? Los enlaces saturados. ¿Quiénes son los microorganismos que tienen este tipo de enlaces en sus lípidos que forman la membrana celular? Los que pertenecen al dominio Archaea son los hipertermófilos, ¿ya? Los hipertermófilos Archaea que no tienen ácidos grasos, sino, ¿ya? Su lípido libre, vamos a ver cómo está formado, tienen un compuesto que es un polímero de citano, son hidrocarburos, que estos están unidos, este citano, este compuesto, está unido por enlace éter al glicerofosfato. O sea, ¿cómo están formados por enlace éter? Estos que tienen, que aguantan altas temperaturas. Fijémonos cómo son esos enlaces químicos que le dan esas diferentes características a los microorganismos. Fíjense que el enlace, esto es en los eucariotas, en el dominio eucariota y en el dominio eubacteria, que recordemos que habíamos dicho que la vida se puede estudiar en tres grandes dominios, están agrupados: el dominio eucaria, el dominio eubacteria y el dominio arqueobacteria, archaea, el archaea, ¿ya? Entonces, los tres grandes dominios. Tenemos aquí que estos enlaces se encuentran formando los lípidos de sus membranas celulares. Tienen enlace éster. El enlace químico es un éster. Fíjense el grupo funcional. Este es como un ácido, ¿no es cierto? Que aquí tenía un grupo ácido que tenía un OH. El hidrógeno ha sido reemplazado aquí por esta unión. Y esto se llama enlace éster. Este carbono doble enlace al oxígeno, o un enlace simple al oxígeno y un enlace simple al otro carbono, se llama enlace éster. Entonces, este tipo de enlaces se encuentra en los lípidos. Estos lípidos de la membrana celular de las eubacterias y eucariotas, de los dominios eubacteria y eucariota, están formando este enlace estaba formado en el gliceraldehído. El gliceraldehído es un compuesto que tiene 3 átomos de carbono. Y aquí tenía oxidrilo, oxidrilo y oxidrilo. Pero los oxidrilos han sido sustituidos, el primero y el segundo, por enlace éster. Y aquí este grupo alquilo puede crecer, ¿no es cierto? Entonces este enlace éster. Y en el último carbono del gliceraldehído se ha sustituido el hidrógeno por un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, esta característica estructural es lo que forman los lípidos de los eubacterias, del dominio eubacteria y de los eucariotas. Eubacterias son todos los procariotas, las bacterias que nosotros estamos estudiando. Pero tenemos otro tipo de enlace en el dominio Archaea. En el dominio de Archaea existe un enlace éter. ¿Cómo el enlace éter? Recuerden de química orgánica que el oxígeno está unido a 2 átomos de carbono. Ese es el enlace éter. ¿Ya? Entonces tenemos aquí en el gliceraldehído que ha sido sustituido el hidrógeno de los oxidrilos, de los 2 primeros oxidrilos, por un enlace éter. ¿Ya? Y en el último, por supuesto, se continúa con el enlace del grupo fosfato. Pero este compuesto, este grupo alquilo de aquí, de este compuesto de los Archaea, es otro compuesto, como les había indicado, es el isopreno, que es el precursor de las cadenas laterales de los lípidos en el dominio Archaea.
O sea, este R es este de aquí, este compuesto que es el isopreno, que aquí no, aquí son los grupos alquilos, los R, los grupos alquilos que forman el enlace éter en bacterias y en dominio eucariota. ¿Ya? Entonces, en bacterias y eucariota, aquí está, los grupos R de los lípidos son ácidos grasos, aquí son ácidos grasos. En cambio, aquí los grupos R de los lípidos son el isopreno, que es el precursor de las cadenas de los HAE. Entonces, esa diferencia estructural en los lípidos que forman la membrana celular de los microorganismos es lo que hace que aguanten estos HAE a altas temperaturas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? ¿Todo claro? Seguimos entonces. No hay preguntas. ¿Ya? O sea, fíjense que los lípidos, ya vamos a estudiar, es otro tema, los lípidos. Los lípidos, estos lípidos que están formando la membrana celular de los microorganismos, son compuestos químicos que resultan, los lípidos, por la sustitución de los grupos hidrógeno, de los átomos de hidrógeno, en el compuesto que se denomina gliceraldehído. Y el gliceraldehído, ese gliceraldehído es, en realidad, es este compuesto químico que tiene 3 átomos de carbono. No sé si ven mi cursor. Ya 3 átomos de carbono, el gliceraldehído tiene 3 átomos de carbono, que cada carbono está unido a un grupo oxidrilo, pero el hidrógeno del oxidrilo del gliceraldehído ha sido sustituido por este tipo de enlace, por el enlace éster en el dominio bacteria y en el dominio eucaria. Ha sido sustituido por enlace éster. En cambio, en el dominio archaea, ese hidrógeno del gliceraldehído, que es el gliceraldehído, estos 3 átomos de carbono, han sido sustituidos por un enlace éter. ¿Ya? Está claro, ¿no? No hay pregunta, yo solo ya estoy repitiendo por si acaso. Alquilos que forman el enlace éter en bacterias y bueno, otra característica ambiental que nosotros tenemos que tener en cuenta es la cantidad de sal que pueden soportar los microorganismos, porque no todos los microorganismos aguantan la misma concentración de sal. Ya, entonces, acuérdense que estamos viendo nosotros las condiciones ambientales, el efecto del ambiente sobre el crecimiento microbiano. En la primera parte hemos visto cómo influye, acuérdense, el oxígeno, la presencia de oxígeno en el crecimiento microbiano. Hemos visto que hay microorganismos que son aerobios y hay microorganismos que son anaerobios. Y luego hemos visto que la temperatura también influye. Entonces, ustedes no pierdan el enfoque de lo que estamos hablando. Es cómo los factores ambientales influyen sobre el crecimiento microbiano. Eso es lo que estamos viendo. Hemos visto la presencia de oxígeno, cómo va a influir en el crecimiento microbiano. Hay microorganismos que son aerobios y hay microorganismos que son anaerobios. Luego, cómo influye la temperatura. O sea, hay microorganismos que son mesófilos, temperatura ambiente, psicrófilos, temperatura baja, los que crecen a temperatura baja, y termófilos, los que crecen a temperaturas altas. También están los hipertermófilos, ¿ya? Que hay algunas pequeñas excepciones, pero en forma genérica es eso. Influye el oxígeno, la presencia de oxígeno, influye la temperatura también, y estamos viendo la concentración, la presencia de sodio. ¿Qué es sodio? Cloruro, como la sal, cloruro de sodio. Y según la concentración de sal, nosotros vamos a tener los microorganismos que son halófilos, los microorganismos halotolerantes y los no halófilos. Los halófilos son los que van a aguantar concentraciones de sal, ¿ya? Que
dentro de los mismos halófilos nosotros podemos clasificarlos para el mejor estudio como halófilos discretos, halófilos moderados y halófilos extremos según las cantidades que ustedes están indicando aquí de sal. ¿Cuál es la sal? La sal que nosotros conocemos y usamos en la mesa es el cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces tenemos según la sal los diferentes nombres de los halófilos. Ahora los halotolerantes son los que pueden soportar cierta concentración de cloruro de sodio, pero claro que ellos crecerían mejor si no hubiera el cloruro de sodio, pero que la pueden soportar en determinada concentración, se llaman halotolerantes. Y los no halófilos solo van a aguantar concentraciones bajísimas de cloruro de sodio, casi nulas, entonces esos son no halófilos. Por eso es que tenemos microorganismos especiales, no todos los microorganismos aguantan la sal. Por ejemplo, en el queso que es salado, ¿no es cierto? Es una manera de conservación preparar los quesos, y se le aumenta sal. Entonces hay quesos que son bastante salados y que en esos inclusive pueden contaminar solamente un género que yo puedo encontrar que vaya a crecer en los quesos, que es por ejemplo estafilococo. Pueden estar contaminados por estafilococo, los quesos, por ejemplo, porque estos estafilococos aguantan altas concentraciones de sal. También pueden crecer algunos quesos que ustedes van a ver que pueden tener un olor, ustedes lo pueden oler a veces en el mercado, que están contaminados y que huelen a hidrocarburos. ¿Por qué huelen a hidrocarburos? Porque hay algunos microorganismos que van a producir hidrocarburos y ustedes pueden olerlo a simple vista de esa manera. Entonces es muy importante la higiene, por eso, de los alimentos, ¿ya? Pero como ejemplo que sí pueden crecer en altas concentraciones de sal. Esos quesos que pueden estar oliendo a hidrocarburos es porque es por la presencia de Escherichia coli, por ejemplo. O sea que ese queso no ha sido preparado higiénicamente o que ha sido en el transporte, en la comercialización, no ha sido higiénico, no es higiénica, por ejemplo. Entonces, hay Escherichia coli, la Escherichia coli produce ese tipo de olor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Otro factor importante, otra característica ambiental, que los microorganismos no todos crecen al mismo pH, por ejemplo. Eso es la acidez y la alcalinidad del medio de cultivo o del medio donde pueden crecer los microorganismos. Entonces vamos a ver que pueden ser acidófilos, los microorganismos que pueden aguantar ciertas concentraciones de protones, o sea, ácidos, pH ácido, ¿ya? Sus membranas pueden aguantar concentraciones de protones, ¿ya? Entonces son acidófilos. Hay otros que son alcalófilos, que generalmente el género Bacillus pertenecen tienen esta característica, ¿ya? Que pueden crecer a pH un poco alcalino, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus enzimas que ellos tienen, sus proteasas, son alcalinas y son utilizadas, por ejemplo, se pueden utilizar como detergentes, estas enzimas que producen estos microorganismos, el género Bacillus, que aguantan más bien concentraciones de oxígeno y no así de concentración de protones, pH ácido. Los neutrófilos son los que van a crecer en pH de 6 a 8. Entonces vemos que también el pH es una característica especial que yo debo verificar para efectuar el crecimiento de los microorganismos. O sea que en los medios de cultivo también debo controlar el pH, si está al pH adecuado para el crecimiento del microorganismo que me interese hacerlo crecer. Ahora, vamos a ver también que los microorganismos, según las cantidades de oxígeno que requiere, puedo clasificarlos en diferentes grupos. Así voy a tener los grupos de los aerobios y de los grupos anaerobios. Los aerobios van a ser los microorganismos que aguantan ciertas concentraciones de oxígeno. Entonces tenemos los aerobios olvidados que necesitan oxígeno, que si no hay oxígeno no crece. Pero hay microorganismos que se denominan facultativos, que ellos pueden crecer en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Y hay microorganismos que necesitan pequeñas cantidades de oxígeno para crecer. Entonces son los microerófilos. Por ejemplo, aquí dentro de los microerófilos vamos a tener las bacterias lácticas, ¿ya?
Por ejemplo, hay bacterias que se desarrollan para el yogur, para aromatizar ciertos productos lácteos que ellos le dan aroma, por ejemplo, el conoto, bacilos, por ejemplo, lactobacilos, ¿ya? El lactobacilos que crecen en los quesos, ¿ya? Entonces ahí tenemos diferentes géneros que van a crecer con diferentes necesidades de oxígeno, pero vamos a ver que esos requerimientos de oxígeno están directamente relacionados con el metabolismo de estos microorganismos. Por ejemplo, son los que tienen respiración aeróbica, los que tienen respiración aeróbica o anaeróbica, los que pueden tener la fermentación van a ser los más anaerobios. ¿Ya? Los aerobios tienen respiración, metabolismo aeróbico. Y la respiración aerobia propiamente, la respiración aeróbica o anaeróbica o la fermentación. Son los diferentes metabolismos que vamos a estudiar en la segunda parte del curso. Los que no aguantan oxígeno, que mueren si hay presencia de oxígeno, para algunos son letales, son los anaerobios obligados. Los anaerobios tolerantes, que pueden tolerar el aire, pueden tolerar el aire, ¿ya? Pero su metabolismo de estos anaerobios es la fermentación, aunque no utilizan el oxígeno, y tienen también están con respiración anaeróbica o con metabolismo de fermentación, que se denomina, ¿ya? Respiración anaeróbica, vamos a ver también de qué se trata más allá en el curso. Y la fermentación es el metabolismo que ellos tienen, los anaerobios. También por la presión de oxígeno, vamos a ver que pueden ser aerobios, la tensión de oxígeno, los aerobios estrictos, vamos a verlos en el tubo A, es decir, que van a crecer ellos en la superficie del tubo. Los aerobios también están los facultativos, pero vamos a ver los microaerófilos y también vamos a ver los anaerobios estrictos y aerotolerantes. Entonces, entre los aerobios estrictos tenemos el tubo A, que está en la superficie. Los aerobios facultativos están en el tubo C, es decir, están repartidos en toda la superficie del tubo, tanto en el fondo en toda la superficie, pero van a crecer, por supuesto, más en la superficie porque son aerobios, que sí pueden crecer dentro, pero por eso son facultativos. Pero los microaerófilos son pequeñas cantidades de oxígeno, van a crecer en esta superficie. Y los anaerobios estrictos tenemos en el grupo B, que como son anaerobios van a estar más al fondo, pero que también pueden crecer un poquito más allá. Y los aerotolerantes van a crecer en todo el tubo, ¿ya? Entonces, de esa manera. Porque los microorganismos decimos nosotros que son aerobios y que no pueden, o porque son anaerobios, digamos, los microorganismos. Hemos dicho que aerobio presenta en presencia de oxígeno y anaerobio presenta en ausencia de oxígeno. Pero cuando hablamos de los anaerobios, vamos a decir que es letal el oxígeno para ellos. ¿Pero por qué es letal el oxígeno para los microorganismos anaerobios? Porque el oxígeno tiene en su metabolismo, el oxígeno, la utilización del oxígeno, se tiene en formas tóxicas del oxígeno. ¿Y cuáles son las formas tóxicas del oxígeno? Esta especie química que ustedes ven acá, como el oxígeno con un número 2 aquí y una carga negativa, esa especie química se llama superóxido. ¿Ya? Es una especie tóxica del oxígeno, fíjense, que es el superóxido. También otra especie tóxica es el peróxido de hidrógeno, que también el oxígeno puede tener este peróxido de hidrógeno, que ustedes lo conocen, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. También otra forma es el radical oxidilo, que el radical oxidilo que tiene una carga negativa, ¿no es cierto? Es otra forma tóxica del oxígeno. Entonces, estas son las formas tóxicas que puede tener el oxígeno. Y la forma ya muy conocida es el agua, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que en el agua yo tengo todas estas formas presentes, la forma del oxígeno, pero vamos a ver nosotros que existen algunas enzimas que pueden desdoblar estas formas tóxicas del oxígeno. Y por eso es que los microorganismos
que son anaeróbicos no tienen estas enzimas que desdoblan las formas tóxicas del oxígeno, por eso es que son anaerobios, porque carecen de las enzimas que desdoblan las formas tóxicas del oxígeno, por eso son anaerobios. Esta enzima, por ejemplo, que desdobla el peróxido de hidrógeno, se denomina catalasa. Si ustedes se fijan, las enzimas en la nomenclatura tienen la terminación aquí en asa, todas las palabras que son las enzimas. Si es una enzima, el nombre de una enzima está terminada en la palabra asa. Por ejemplo, la catalasa, que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, que ya estos no son tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, la peroxidasa es otra enzima que va a desdoblar el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Con la utilización de otra molécula bioquímica que es el NAT. Con la participación de esa molécula, esta enzima me transforma en agua el peróxido de hidrógeno y en la misma molécula ya como la forma ácida de la molécula. ¿Ya? Entonces, hay otra enzima que se llama superóxido dismutasa, que eso va a desdoblar el superóxido, esta especie química, ¿ya? Que va a transformarla en oxígeno y en agua. Entonces, en laboratorio existe una pruebita que se hace para transformarla en oxígeno y en peróxido de hidrógeno. Pero ya el peróxido de hidrógeno puede ser desdoblado por la catalasa para oxígeno, o sea, lo deja en una forma intermedia, podemos decir, de toxicidad, ¿ya? Al superóxido, a esta especie química que es el superóxido, que tiene un subíndice 2 y una carga negativa, que es el superóxido. Entonces la enzima superóxido dismutasa lo transforma en peróxido de hidrógeno y en oxígeno. Y el oxígeno no es tóxico, pero el peróxido de hidrógeno va a necesitar que participe la enzima catalasa para que pueda ser desdoblado en agua y en oxígeno. ¿Ya? Esa aclaración. Entonces, los microorganismos producen las enzimas. ¿Qué es la enzima? En realidad vamos a estudiar, hay un tema de enzimas, que las enzimas, les adelanto, son compuestos químicos, ¿ya? Que son proteínas. Esas proteínas, que son las enzimas, tienen una función específica. Vamos a ver que esas enzimas van a tener diferentes funciones específicas, pero una de esas es que estas enzimas, por ejemplo la catalasa, desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno molecular. Ninguna de estas dos formas son tóxicas. La peroxidasa me va a transformar el peróxido de hidrógeno en agua y en la molécula el NAT ácido, ¿ya? Está con protón. Esta es una molécula especial que después la vamos a ver cómo interviene en todo el transporte dentro de la célula, a nivel celular, el transporte de átomos y de iones dentro de la célula. Y la superóxido dismutasa que desdobla el superóxido en peróxido y en oxígeno. Verificar que el microorganismo produzca o no estas enzimas, la catalasa o la peroxidasa, por ejemplo, ¿bien? Entonces, o sea, en laboratorio se utiliza, se hace unas prácticas, una técnica para poder, si se puede, esta enzima, les estaba diciendo, si está presente o no en el cultivo microbiano. Y esa es la prueba que estamos viendo ahorita en un ratingo, ya lo voy a repetir porque yo hablé. El peróxido de hidrógeno y en la misma molécula ya como la forma ácida de la molécula. ¿Ya? Entonces hay otra enzima que se llama superóxido dismutasa, que eso va a desdoblar el superóxido, esta especie química, ¿ya? Que va a transformarla en oxígeno y en agua. Entonces, en laboratorio existe una pruebita que se hace para verificar que el microorganismo produzca o no estas enzimas, la catalasa o la peroxidasa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para ver si es catalasa positivo, si posee la enzima catalasa positiva el microorganismo, entonces en una plaquita de PET en laboratorio
de un cultivo que se ha hecho crecer en una placa Petri, se toma con el láser de cultivo un poquito de la colonia de crecimiento del microorganismo, se coloca en esta placa que está limpia, vacía, y se le adiciona el reactivo, que es el agua oxigenada al 30%, o sea, el peróxido de hidrógeno al 30%. Y vamos a ver que como está viva esta colonia que yo he sacado de un crecimiento fresco y le he adicionado agua oxigenada, entonces se va a observar de esta manera. Inmediatamente se observa esta formación de burbuja. ¿Por qué? Por conversión del peróxido de hidrógeno, que es el reactivo que le adicioné, en oxígeno. Y entonces se observa la formación de oxígeno. ¿De dónde va a salir aquí la catalasa? Del microorganismo que yo inoculé, o sea, en la colonia que le puse acá. ¿Ya? Y entonces de esa manera puedo observar y anotar ahí en el laboratorio como catalasa positivo o catalasa negativo si no se forma el oxígeno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería hoy día la clase. ¿Ya? Bueno, jóvenes, no hay ninguna duda, ya hemos terminado la clase de hoy día. Les quería decir algo. He colocado ahí ya los trabajos. Cada trabajo práctico en realidad está con la bibliografía que corresponde al BROC. En el BROC está las tareas, pero de acuerdo al avance. Si ustedes quieren, les facilita, me hubiera gustado que vayan al blog y que vean todo el contenido y que puedan hacer, porque las tareas son hacer cuadros sinópticos, buscar una palabra que no conocen y hacer me parece que son 3 palabras que les dije que busquen, porque cada materia tiene palabras nuevas, ¿ya? Y esas palabras nuevas se tiene que manejar y saber qué es binóculo, por ejemplo, es una palabra nueva que ustedes lo pueden utilizar, ¿ya? Para hacer las oraciones ahí de la tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya entraron a la plataforma, ¿no ves? Esa es la clase de hoy día. ¿Jóvenes están ahí o se fueron igual que? Sí, ingeniera, está bien. A la plataforma. Ya están mirando ahí en la plataforma, ¿no ves? Ya, perfecto. Entonces, esa es la clase de hoy, jóvenes. El día, véanlo, por favor, vean la planificación que se ha hecho también. Está ya planificado ahí. Ahora, si ustedes quieren y tienen tiempo, digamos, yo se las libero a las otras clases para que la vean directamente. Porque hasta el tema de enzimas sería el primer parcial. Y las tareas no se olviden de hacerlas, porque yo ahorita lo que estoy queriendo hacer es darle las páginas del libro. Yo tengo aquí el blog por si acaso. Aquí está el blog. Aquí está el blog. Ese es el libro texto, ¿ya? El libro texto que ustedes lo tienen en forma digital en la plataforma, ¿ya? Entonces ese es el libro que ustedes están llevando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y les estoy buscando para la segunda parte, para la exposición, ese tiempito que lo quiero ocupar para repartirle a ustedes. Preferible creo que es en forma individual, que les dé su asignación, o prefieren en grupo para exponer. Sí, ingeniero, individual es mejor. Eso, porque cada persona es responsable y la nota es individual. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Sí. El trabajo, ¿en qué parte está? Disculpe, no lo veo. Me sale solo las clases grabadas, pero el trabajo no lo puedo ver, no lo visualizo aquí en la página. Está en la primera parte nomás, en la unidad 1. Sí, he entrado a la unidad 1 y me sale solo la clase grabada 1, 2 y la 3. Pero ¿en qué parte la tarea? Busca más abajo, Selene. Ejecución del tema 1. Donde dice ejecución del tema 1. Primero dice material de apoyo, este libro texto. Ajá. Sí. Y luego está las clases grabadas, todo el apoyo, y más abajito dice ejecución, instrucciones para el trabajo número 1.
Ah, ya, en instrucciones, ¿no? Claro, Ok, ya. instrucciones para el trabajo número 1, ahí está. Y luego Ya, más perfecto. abajo, se lo voy a liberar las instrucciones para el trabajo 2 para que vayan haciendo. Y si quieren para el trabajo 3 también no hay problema. Y les libero las clases. Lo que quiero es que hagan eso, porque ya está habilitado para que ustedes suban sus Sí. tareas. ¿Ya? Aquí veo que hay 4 días, ¿no? Para presentar de la tarea 1. Claro. Ya, entonces yo se los habilito, si ustedes quieren, las otras tareas y las otras clases también. O sea, la clase es lo mismo que está ahí, está en la ¿El parcial para cuándo, dijo ingeniero? 17 de abril, creo que es, ¿no? O mayo, creo que es. Hay tiempo. Pero lo que pasa es que yo quiero que vayan ahorita, que ustedes tienen tiempo, que los docentes recién están arrancando, haciendo las tareas, porque las tareas no me vayan a pedir después un trabajito, no, porque las tareas son para que las hagan. Y les voy a liberar de una vez, quiero organizar las exposiciones, estaba esperando que se inscriban todos para saber qué parte le va a tocar a cada uno para la exposición, que vale 10 puntos. En la exposición tienen que hacer un cuadro, un PowerPoint en forma de cuadro sinóptico y un Word. El Word es poquitito, es directo, porque eso es para que ustedes estudien, ¿ya? Tipo cuadro sinóptico. Entonces, está libre, me parece, pero ahí los cuadros sinópticos, las tareas que van a hacer, pueden ayudarse con la clase, porque la clase es lo más resumido, lo más organizado. Si ustedes van a los libros, ustedes saben que los libros es mucho más extenso, mucho más completo, por supuesto, por algo miren el volumen del libro, ¿cierto? Eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que se la libere las clases? Yo se la libero las clases, se los libero las tareas. ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, estaría bien. Ok, los libero todo entonces, jóvenes, ¿ya? Eso sería entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta o nos vamos? Ingeniera, disculpe, buenos días. Quería saber para lo que vamos a hacer caso especial, si lo va a dejar abierto para que podamos presentar en un momento que no salga ya la materia en la plataforma. Se las libero ya, se las libero si quieren. Ustedes ya las libero y si pueden ingresar a las tareas. Ahorita las libero las tareas, ¿ya? Pero los que van a hacer caso especial no pueden ingresar a la plataforma. Pero igual van a tener tiempo. Ah, lo va a poner como... Tengo de estas. Ya, se lo libero entonces. ¿Quieren ustedes que se lo libere o no las tareas? Y las clases también, para que las clases las vean. ¿Ya? Si quieren no hay problema. Ya. Quedamos así. Sí, dígame. Tengo una consultita sobre lo del laboratorio. ¿Cómo lo vamos a organizar? Ya, ustedes fíjense ahí la planificación, vean la planificación, y yo la expliqué el día martes, la planificación cómo era. Me refiero a, o sea, va a ser 2 grupos, pero uno qué grupo va a ir los martes y qué grupo iría los jueves, creo que era, no recuerdo, los días. Lo que pasa es que estamos en reunión recién con la dirección con la dirección de carrera, que está en contacto con el laboratorio, ¿ya? Entonces yo lo he programado en principio, no ahorita, de inmediato, los laboratorios, precisamente por ese motivo. A partir del próximo mes, que ya estamos 31 ahora, pero casi al final de mes, vean la planificación. Entonces vamos a dividirlo en dos grupos por lo menos. Ya los jueves y los martes, me parece que lo he puesto. Vean la planificación del mismo color que está en las clases. Léanla y si ya no la entienden, ya me preguntan. Ya, yo se las expliqué ayer, le dije todo lo morado en posiciones, fíjense el morado con morado, fíjense qué unidades, por ejemplo los laboratorios es la unidad 5, unidad 1 y 2 son por ejemplo hasta el examen, la unidad 3, 4 son para las exposiciones, para el segundo parcial.
¿Se dan cuenta? Y entonces está en la fecha de clase que está programado los laboratorios. ¿Ya? ¿Está claro? Véanlo, Sí, véanlo. gracias. Ya, cualquier cosa se comunican con Aras y Aras me va a decir a mí para que yo les pueda explicar. ¿Ya? Y las guías de laboratorio, vamos a hacer las guías de laboratorio, que cada uno debe tener su guía de laboratorio para que vaya y la ejecute en el laboratorio. Pero primero veamos que me digan, que me autoricen, que sí hay, que vamos a poder pasar laboratorio, porque todavía, como les digo, yo he ido a una reunión esta semana y tengo otra reunión para decidir bien lo del laboratorio, que no depende de mí directamente, depende del laboratorio, ¿no ves? Por eso yo les voy a confirmar. ¿Está bien? Bueno, Está bien, ingeniera, gracias. ya, hasta luego. Nos vamos entonces, ¿ya?